Bendito sea el nombre del Señor. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra, amén, porque Él nos permite una vez más estar aquí transmitiendo a través de Radio Shalom Ben Salem y también a través de la sintonía de la radio, amén, Radio Shalom Ben Salem también. Sean todos bienvenidos, amén, a este su programa Santidad a Jehová. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra, amén, por su misericordia, porque Él nos permite una vez más estar aquí junto con todos ustedes, amada audiencia. Reciban un saludo cordial de nosotras, la hermana Claudia y de mi persona, amén, la hermana Yari. Sean bienvenidos, nos alegra mucho en el corazón y nos sentimos muy bendecidos de parte del Señor de poder estar una vez más compartiendo con ustedes, gozándonos con ustedes, escuchando alabanzas al Señor y compartiendo la palabra del Señor, amén. Es para nosotros una gran bendición. Estamos agradecidas con el Señor, con el Dios Todopoderoso, porque sabemos que gracias a Él es que nosotros podemos una vez más estar aquí, amén, gozándonos, como dice la palabra del Señor, gozándonos con los que se gozan, y también podemos llorar con los que lloran, amén. Por eso les invitamos a que, si usted tiene alguna petición de oración, usted nos mande un mensaje o nos puede llamar al número en cabina 215-806-9227, amén. Puede mandarnos un mensaje también a través de WhatsApp o puede ponerlo en los comentarios. Ya estamos transmitiendo a través de la cuenta de Radio Shalom Ben Salem, amén. Queremos orar por las peticiones al final de la enseñanza, amén. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que es real, que nos escucha, que realmente escucha la oración de su pueblo, que no es, como dice la palabra del Señor en el Salmo 115, como los ídolos de los pueblos, que tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no ven, no palman con sus manos. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es real, nuestro Dios vive y reina para siempre, aleluya. Y Él escucha nuestras oraciones, Él nos habla, Él nos toca, Él nos abraza, aleluya, nos ministra con su presencia, nuestro Dios verdadero. Y creemos que, como dice la Escritura, que Él inclina su oído al clamor de su pueblo. Y nosotros todos unidos vamos a estar orando por las necesidades, amén. Gloria al Señor por cada una de aquellas que el Señor en su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, sino por su misericordia, Él nos ha contestado. Él nos escucha y nos ha contestado por su gracia infinita, amén. Así que le damos toda la gloria al Señor y agradecemos a Dios por todos ustedes, amada audiencia, donde quiera que se encuentren, en su casita, en el trabajo, en el carro, donde quiera que tú estés, que nos estás escuchando en esta mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te abrace, que el Señor te ministre, que tú puedas sentir su hermosa presencia allí donde tú estás, porque el Señor es real. Solamente nosotros necesitamos tener fe, creer en Él, creer en su poder, creer que para Él no hay nada imposible, creer que Él está en todas partes. Necesitamos confiar y creer en Él y abrir nuestros corazones a Él, a su palabra bendita. Amén. Gloria al Señor. Queremos saludar con mucho cariño, como siempre, a todos los siervos y siervas del Señor que nos estén escuchando, que nos estén mirando. Amén. Especialmente a los pastores de la Iglesia de Dios Shalom, nuestros hermanos Jorge y Zoila Palacios, amén, y nuestros hermanos Giovanni y Leticia Pacajá. Y también a los siervos de Dios de la Iglesia Manantial de Vida, amén, que es donde nosotras nos congregamos. Mi hermana ya había hecho mención, amén, nuestro hermano Leo y Alicia Herrera, que el Señor bendiga a los siervos junto con sus familias, amén, y a todos los siervos y siervas de Dios que nos estén escuchando, amigos y familia, hermanos en Cristo, que Dios te bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, amén, rogándole al Señor que Él hable a nuestras vidas. Si nosotros hemos dispuesto nuestro corazón, hay una palabra especial para cada uno de nosotros, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de
de Primera de Reyes, su capítulo 19. Vamos a ver una porción de la palabra del Señor que yo sé que muchas veces lo han leído ustedes, amada iglesia. Y son tiempos los que estamos viviendo. A nosotros nos ha tocado vivir estos tiempos críticos, tiempos de angustia, de crisis y cosas que estamos viendo tan terribles, cosas que nos causan dolor. Yo creo que a más de uno de nosotros nos ha sacado las lágrimas. ¿Por qué? Porque nos duele ver cómo la humanidad está sufriendo. Pero lo que más nos entristece es ver que la gente no quiere nada con el Señor. A pesar de ver la situación, de ver las circunstancias, el ser humano aún tiene la puerta cerrada del corazón al Señor. Y el Señor, mientras las puertas de la gracia sigan abiertas, el Señor seguirá tocando tu corazón, seguirá tocando para ver si alguien en la tierra, como dice la palabra del Señor, es entendido, es inteligente y le abre las puertas al Señor. Dejemos que Él llene nuestras vidas, que Él saque de nosotros todo ese temor, todo ese miedo que está inundando al mundo entero y que nos llene con su hermosa presencia. Vamos a leer solamente el versículo 3 al versículo 5 para la gloria del Señor. Amén. Capítulo 19 de Primera de Reyes, lo leemos para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el camino por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Amén. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas a través de su poderosa palabra. Pusimos en el título, amén, con la guianza del Señor, fortaleza en el temor. Amén. Fortaleza en el temor. Todos nosotros necesitamos la fuerza del Señor. Nadie de nosotros, y lo digo con mucho respeto para los siervos del Señor, para aquellos hombres y mujeres que de verdad se paran en la brecha a predicar la palabra del Señor, a alimentar al rebaño del Señor, amén, para que la obra del Señor continúe. Pero cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de la fortaleza del Señor, de que Él pueda vaciar nuestro corazón, nuestra alma, de toda angustia, de todo miedo, que el Señor nos fortalezca. Todos nosotros en algún momento hemos sentido miedo, temor. Y no estoy hablando de aquel temor reverente del que nos habla la palabra del Señor, del cual nosotros le debemos al Señor, un temor reverente, aquel que se menciona en la palabra del Señor como un temor hacia Dios, significa que uno está siempre pendiente, siempre con ese deseo de agradar al Señor, de ver que su vida se esté cuidando, se esté guardándole de las cosas del mundo para poder agradar al Señor, porque no quiere uno ofender el bendito nombre del Señor. Ese es el temor al Señor, un temor reverente, un amor, un cuidado especial de nuestra vida hacia Él. Pero de lo que estamos hablando, del temor que estamos hablando en esta hora, el temor que equivale igual al miedo, a ese temor que uno siente de algo que uno no quiere que a uno le acontezca, el temor a un accidente, el temor a que algo le pase a los hijos, el temor de que nuestra salud se vea afectada, el temor, el miedo de que algo nos ocurra
o de que algo le pase a alguno de nuestros seres queridos. Todos nosotros, con respeto lo digo, hemos sentido alguna vez miedo por algo que no deseamos que nos pase, por algo que no deseamos que nos acontezca. Y el profeta Elías, ¿verdad? Sin juzgarlo, sin criticarlo, sin menospreciarlo, porque el profeta Elías fue uno de los grandes profetas del Señor, que habló la verdad siempre, que siempre estuvo diciendo lo que Dios le decía para el pueblo y que estuvo sujeto al Señor. Pero hay una parte de la Biblia que dice acerca de él que él también, como nosotros, estuvo sujeto a cosas humanas, a debilidades, pero él puso siempre delante al Señor. Pero en un momento dado el profeta Elías le da miedo, le da temor. Y vemos en la palabra del Señor lo que él hizo cuando él tuvo miedo. Y esto ha quedado escrito en la palabra del Señor, no para juzgarlo, no para decir qué tremendo el profeta Elías, cómo es posible, de ninguna manera, sino para que nosotros aprendamos, porque todo lo que está en la palabra del Señor es un mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña cuál es el camino. Su palabra bendita es la luz que alumbra nuestro camino, aleluya. Y en el capítulo 19 nos narra ese momento en el que él ve en peligro su vida. Cuando nosotros vemos en peligro nuestra vida por cualquier situación, por alguien, por las personas que muchas veces son malas, por una enfermedad o por alguna situación económica, por lo que sea, vemos que hay algo que pone en peligro nuestra persona, que pone en peligro nuestra salud. Entonces es cuando tenemos miedo. Y él, al ver el peligro en el que estaba, sintió miedo. Si nosotros leemos el capítulo 18, yo sé que usted lo ha estudiado, nos habla acerca de esa gran victoria que el Señor le dio sobre los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado su corazón. Y el Señor le manda a él. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva al Señor, vuelva su corazón al Señor. Y vemos ese acontecimiento glorioso en el que los profetas de Baal no pudieron hacer nada. El Señor enmudeció, el Señor puso quieto a ese ídolo, a ese principado, y no pudo hacer nada, ninguna señal delante del pueblo. Sin embargo, cuando el profeta oró al Señor, el Señor en su poder envía fuego del cielo, aleluya, y el pueblo de Israel dice: Jehová es Dios. Imagínense qué gran victoria. Es maravilloso poder leer esto en la Escritura. Y fue maravilloso para el pueblo de Israel, porque Dios en su misericordia buscaba que el pueblo se regresara a él. Y dice la palabra de Dios, después de esto Elías, ¿verdad?, ora para que el Señor envíe la lluvia, pues ya había pasado años que no había llovido. Y Elías ora por la lluvia y el Señor manda la lluvia. Una gran victoria de parte de Dios para el profeta, para mostrarle a su pueblo. Pero cuando esto sucede, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que son degollados los profetas de Baal, y esto es lo que hace que la reina Jezabel se enfurezca. En ese momento reinaba Acab y su esposa era Jezabel, una mujer malvada de verdad, una mujer impía, una mujer que no amaba a Dios, una mujer que había desviado el corazón de Acab y el corazón del pueblo a adorar al Baal y hacer cosas abominables delante de Dios. Eso era esa mujer.
Y cuando esa mujer escucha que Elías había derrotado y que los había matado a los profetas de Baal, se enfurece y le manda a decir a Elías en el versículo 2 de Primera de Reyes, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estaba diciendo: lo que tú hiciste con los profetas de Baal, yo lo voy a hacer contigo. Te voy a matar, te voy a degollar, voy a acabar con tu vida. Y en ese momento el miedo aprisiona de alguna forma al profeta. Imagínense, cuando nosotros escuchamos las voces de afuera, escuchamos que está pasando esto, que nos puede pasar esto, que estos peligros rodean nuestra vida. Escuchamos aquella voz que amenaza nuestra vida. Escuchamos todas las voces que hay a nuestro alrededor, pero hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Podemos nosotros de alguna forma poner un precioso tema, una preciosa enseñanza, leer las escrituras, pero a veces el corazón está tan turbado, está tan distraído en las cosas del mundo, está escuchando otras voces más fuertes, que a veces la palabra del Señor no llega a nuestro corazón. Escuchamos aquí, escuchamos allá y ponemos nuestra atención a esas cosas, menos a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que el miedo inunda nuestro ser, toma posesión de nuestras emociones. Empezamos nuestros pensamientos a maquinar y a pensar en el peligro en el que estamos. Y llega un momento entonces en que nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Nos cuesta recordar las promesas del Señor, nos cuesta escuchar la voz de Dios, porque las voces del mundo, las voces de la mentira, resuenan más dentro de nosotros. Y el miedo nos atrapa. Y el miedo nos atrapa, nos inunda, nos abraza de tal forma que nosotros no podemos ni movernos. Nos quedamos pensando: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y así estaba el profeta. Dice la palabra de Dios en el verso 3, donde leíamos que viendo él el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¿Qué hizo el profeta? Él vio que estaba en peligro por una persona impía, por una mujer que de Dios no tenía nada, por una mujer que quizás era capaz de hacer muchas cosas, pues hizo muchas cosas malvadas delante de Dios. Pero a Elías se le olvidó el Dios grande que él tenía a su lado, el Dios poderoso que había caminado con él, el Dios maravilloso que había hecho esas grandes señales a través de él. ¿Quién puede compararse con su poder? Ninguna persona, por más prestigiada que sea esa persona, que tenga un renombre por donde sea, que sea una persona de dinero, de política, una persona adinerada, no, nadie hay más grande que nuestro Dios. Nada ni nadie se puede comparar con la persona maravillosa del Señor. Por eso le digo que a veces el temor nos envuelve tanto que hace que no oigamos la voz de Dios, ni podamos ver
lo que Dios puede hacer en nosotros, hasta nos hace olvidar las misericordias que ha tenido para con nosotros. Dígame usted cuántas veces no el Señor ha respondido a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces el Señor no ha mostrado su poder, su misericordia para con nosotros? Quizás a través de la enfermedad, a través de un problema que nosotros veíamos que era imposible de resolver. El Señor metió su mano gloriosa, aleluya, y nos sacó hacia afuera, nos sacó sobre las aguas, dice el salmista. Vimos su mano poderosa sobre nosotros. Vimos obrando en aquel milagro. El Señor lo hizo una y otra vez. El Señor mostró su misericordia, mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo es posible que cuando llegue el miedo nosotros olvidemos las misericordias del Señor? No se nos puede olvidar que el Señor está con nosotros. Hay situaciones en las que muchas veces el Señor permitirá que nosotros atravesemos, pero su presencia Él ha prometido que siempre estará con nosotros. El Señor en su poder puede librarnos de situaciones, claro que sí. Pero si fuera necesario por el proceso, porque tiene que enseñarnos algo, porque quiere mostrar su poder en nuestra vida, y Él permitiera que nosotros pasásemos por ahí, aún en medio de esa situación, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Por su fidelidad, por su misericordia. Si es necesario, ahí, Él va a estar ahí, tomando el control de todo, porque Él es más grande que todas las cosas. No debemos de olvidar que Él tiene el control de todo. A Él no se le pasa nada, a Él no se le olvida nada, a Él no le sorprende nada, nada lo toma a Él por sorpresa. A nosotros sí. Muchas cosas quizás pasaron en nuestra vida que vinieron inesperadamente, que vinieron de momento, que vinieron en un momento en que nosotros teníamos una cierta bonanza y de repente usted ve que algo pasó. El Señor lo sabía ya. El Señor lo sabe todo. A Él no se le escapa nada. No debemos de dudar de su soberanía, de su omnisciencia, de su omnipotencia. Que Él tiene el control de todas las cosas, nada se le escapa de sus manos. Él está observándonos a usted, amada audiencia, y a mí todos los días, a cada momento, viendo nuestros pasos, viendo cómo nos dirigimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si usted, amada iglesia, anda en santidad, anda haciendo lo que a Dios le agrada, cumpliendo su palabra, cumpliendo su voluntad, el Señor lo está mirando. El Señor es fiel para con su pueblo. Y dice la palabra del Señor que nada nos arrebatará de su mano. Y el profeta Elías no era la excepción. De ninguna manera el Señor le había mostrado su poder. El Señor lo había escogido a él por profeta. Y ahora el Señor está viendo cómo el profeta se siente amenazado por una mujer impía. Quizás Elías sabía de lo que era capaz esta mujer. Pero Dios es más grande que todas las cosas. Dios es más grande que todas las fuerzas que se mueven en el mundo. Dios es más grande que todo lo que hay a nuestro alrededor. Quizás la misma situación, ¿verdad?, nos hará sentir que no deseamos más vivir. Mire, llegar a ese punto en donde que uno diga, yo no quiero vivir más. No quiero estar más ya en esta tierra. Y eso es lo que hacía, lo que dijo, el profeta.
Dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Con ese deseo de que ya su vida terminara. A veces, hermanos, nosotros nos encajonamos en el miedo y decimos, Señor, ya que se acabe esto. No quiero seguir más. Cuando quizás el Señor, hermanos, no ha terminado su propósito en nosotros. Que nosotros, aún de parte del Señor, tenemos que hacer más todavía. Hasta que el Señor venga. Y el profeta en ese deseo de morirse dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Él quería ya terminar con esta situación. ¿Por qué? Porque el miedo era más grande. Era más grande. En su corazón resonaba más fuertemente este miedo. Nosotros, en medio de cualquier circunstancia y las cosas que estamos viviendo en estos últimos tiempos, no podemos acobardarnos. No podemos decir, Señor, hasta aquí llegué. Iglesia, estamos a punto de llegar a la meta. Aquellos que se han consagrado para el Señor, aquellos que se han santificado, que han buscado el rostro del Señor, aquella iglesia que ha llorado, que ha gemido delante del Señor, pidiendo misericordia por este mundo, pidiendo misericordia por las almas, por su familia. Hermanos, queda poco tiempo. Y estamos ya en la recta final. Sería de cobardes que nosotros en este punto de nuestra vida dijéramos, Señor, hasta aquí llegué. No quiero seguir más. Y volteemos la mirada hacia atrás cuando queda poco tiempo. Hay muchos que lamentablemente han retrocedido de este camino. ¿Para qué? Para seguir sus propios deseos, para seguir lo que hay en el mundo, porque hay muchos que dicen que en el mundo no se sufre, que en el mundo no hay aflicción, que en el mundo uno puede gozar la vida, uno no se limita de las cosas, pero el que está en el Señor realmente goza de la presencia del Señor y uno puede decir, Señor, estoy en el mejor camino, estoy en el mejor lugar, me gozo en tu presencia, para mí es un deleite seguirte, no es una carga, no es una imposición que alguien me ha puesto, sino que yo de mí misma en mi corazón siento ese deseo, Señor, esa alegría de poder estar a tu lado. Pero a veces el mismo miedo nos hace entonces quedarnos así, inmóviles, con miedo y decir, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir. Hay mucha gente que está en estos días con mucho miedo. Quizás nosotros en algún momento hemos sentido ese temor. ¿Quién no se ha angustiado? ¿Quién no se ha preocupado, iglesia? Por las cosas que estamos viendo y más sabiendo que por la palabra del Señor sabemos que estos solamente son principios de dolores y uno empieza a pensar, Señor, ten misericordia de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra vida, de tu iglesia. Señor, ayúdanos a seguir hasta el final. Trae fortaleza a tu iglesia, porque tiempos difíciles vienen. Pero hay personas, hermanos, que realmente tienen miedo. Que ese miedo muchas veces se convierte en un pánico. En un estado en el que la persona no quiere ni salir de su casa. Porque piensan que al salir se van a contagiar, se van a enfermar,
les va a pasar algo. Y están con miedo. Un miedo que ya es más fuerte, más exagerado. Porque cuando llega el miedo en uno empieza así poco a poco y el enemigo empieza a tomar ventaja hasta que ese miedo toma el control de la persona. Quizás usted conoce a alguien así. Quizás su vecino, usted lo ha visto así. Hay vecinos de nosotros que desde que empezó la cuarentena no los hemos visto salir, pero para nada. Ni a comprar, ni a quizás tomar su carro para limpiarlo o algo. O limpiar ahí su patio, su jardín, sus flores. No los hemos visto. ¿Por qué? Porque realmente tienen miedo. Y nosotros, hermanos, si nosotros conocemos de alguien, pidámosle al Señor por ellos que traiga paz a su corazón. Nosotros en medio del peligro, nosotros tenemos que entender de quién depende nuestra vida. En las manos de quién está mi vida. Hermano, usted puede hacerse esta pregunta, amigo que me estás escuchando. Haz esta pregunta. ¿En manos de quién está mi vida? Porque si estamos lejos del Señor, nuestra vida no está en las manos de Dios. Aunque el Señor es quien decide el momento de nuestra muerte, estamos fuera de la cobertura del Señor si estamos lejos de Él. Pero si usted está en el Señor, si usted ama al Señor, si usted le ha entregado su vida, si usted ha decidido seguir a Cristo, su vida está en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor que nada nos va a arrebatar de sus preciosas manos. Nada. Nada. Ni este virus famoso, ni la enfermedad, ni el peligro, ni la maldad. Nada nos va a arrebatar de su mano. Estamos en sus preciosas manos, iglesia. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Tenemos que guardarlo en nuestro corazón para no dejar que el miedo aprisione nuestras vidas. La vida del profeta estaba en las manos del Señor. Pero él sintió temor y pensó, esta mujer malvada en cualquier momento me atrapa y me mata, pero el Señor tiene el control de las cosas y el Señor no iba a permitir que su siervo quedara en manos de sus enemigos. El Señor no te va a entregar, iglesia, si estás en santidad, si estás en el Señor, no te va a entregar en manos de tus enemigos. No te va a entregar en las manos del enemigo que quiere destruirte. Porque estamos en sus manos. En Él está nuestra vida. De Él depende nuestra vida. Él es quien tiene el control de todas las cosas. Él es el que tiene la última palabra. No es el médico. No son los políticos. Él es el que tiene la última palabra en mi vida. No es lo que digan las noticias, no es lo que digan las escuelas, lo que digan las autoridades. Es lo que diga Dios, lo que haya determinado para mí. Y lo que estaba determinado para el profeta no era que él muriera en las manos de esta mujer malvada. Su vida estaba en las manos del Señor y él era el que tiene la última palabra. Había algo más para el profeta. Pero el profeta se sentía solo. Sentía que solamente él era el que estaba siguiendo al Señor, que él era el único profeta de su tiempo, el único que amaba al Señor. Pero más adelante el Señor le dice, no eres el único, no estás solo. Y en el versículo
5 dice que él se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Estas eran las palabras de parte de Dios para el profeta. Por eso le digo que a veces la voz del miedo, la voz del mundo, porque en estos días, hermano, usted prende la televisión y lo único de lo que se habla es de este famoso virus. Y la gente ahí viendo la tele todos los días, llenándose de todo ese desánimo, de todo ese tormento. ¿Por qué no escuchamos alabanzas al Señor? ¿Por qué no escuchamos mejor enseñanzas que nos hablen de la palabra de Dios, que nos hablen de santidad, que nos hablen de obediencia, que nos hablen de integridad, que nos hablen de la confianza en nuestro Señor? Cerremos nuestros oídos a las voces de afuera y abramos nuestros oídos, nuestro corazón a la palabra del Señor. Y el Señor tenía una palabra para el profeta y le dice, levántate y come. ¿Por qué? Ese miedo había hecho que él dejara de alimentarse y también que se quedara ahí, debajo de ese árbol, esperando quizás la muerte, esperando que alguien fuera a rescatarlo. Imagínese, esperando que algo pasara, que realmente el Señor le dijera, está bien, te quieres morir, te voy a quitar la vida. Eso es lo que el profeta quizás esperaba ahí. Pero el Señor le dice a través del ángel, levántate y come. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Primero le dice que se levante. ¿Por qué, iglesia? Porque no es el momento de quedarnos quietos, de quedarnos apacibles mientras estamos viendo ante nuestros propios ojos que las señales se están cumpliendo. Este es el momento para seguir adelante con más fuerza, con más deseo, con más anhelo en nuestro corazón. No tomemos esta cuarentena, muchos se quedaron sin trabajo, los niños están en la casa, ¿verdad? Todo cambió. Como que la vida, yo no sé si usted sintió que como que la vida antes estaba corriendo aceleradamente, todos corríamos, entrábamos a nuestra casa, salíamos como si fuera una carrera, de aquí para allá apresuradamente, y de repente nos dicen que quedamos en cuarentena y todo empieza de una manera lenta, quieta. No hay trabajo, no hay servicio en la iglesia. Pues entonces hay que quedarnos quietos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, la única manera en la que buscábamos al Señor era cuando íbamos a la iglesia. Las únicas veces que leíamos la palabra del Señor era cuando íbamos a la iglesia. Las únicas veces que cantábamos al Señor era en la iglesia. Pero como ya no hay cultos, ya no hay nada en nuestra vida que nos alimente espiritualmente. No nos acomodemos, iglesia. No nos acostemos debajo del árbol, esperando morirnos, esperando a ver qué pasa. No nos acomodemos. Ahora es el tiempo. Estamos viendo ante nuestros propios ojos lo que está pasando. Es el momento de avanzar, de consagrarnos más. No podemos ahí sentarnos a ver qué pasa mientras muchos hermanos de la iglesia están
avanzando, trabajando en la obra del Señor. Gracias a Dios ya empezaron los cultos y nosotros sentaditos, viendo cómo los demás se esfuerzan, viendo cómo los demás están buscando el rostro del Señor. Hay hermanos que están gimiendo, que quizás hermanos no están predicando, que quizás no están exhibiendo a la gente lo que están haciendo, pero están en sus hogares pidiendo misericordia, doblando sus rodillas. Cuando Elías se sentía solo, se sentía el profeta que solamente él amaba al Señor. Más adelante el Señor le dice, hay 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a los Baales. Hay muchos hermanos, el remanente del Señor, que solamente ha doblado sus rodillas ante el Señor y está buscando su rostro. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Si el Señor nos preguntara en todos estos días, en todos estos meses de una aparente quietud, ¿qué hemos hecho para el Señor? ¿Estamos avanzando o nos hemos quedado quietos? Quizás muchos han abandonado el camino del Señor y han desistido. ¿Por qué? Porque ven su vida en peligro y se han alejado del Señor. Pero el Señor nos dice que nos levantemos. Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de tomarnos de su mano, tomarnos de Él, pedirle al Señor la fuerza que nosotros necesitamos para poder avanzar, para poder agradarle al Señor, para poder seguir caminando y que no nos quedemos ahí quietamente, sino que podamos avanzar sin retroceder. Y el ángel le dice a él, levántate y come. Había ya avanzado un día de camino en el desierto y el profeta no había comido. Y le dice a él, come. Porque es que muchas veces nosotros no sentimos la fuerza del Señor. En lugar de fortalecernos en el Señor, sentimos debilidad, sentimos desánimo, sentimos que el miedo está tomando el control de nuestra vida, porque no nos fortalecemos en el Señor. Porque sentimos muchas veces que estamos desmayando en el camino del Señor, porque no nos fortalecemos en Él. El Señor, a través del ángel, le prepara una torta cocida al profeta. El Señor nos envía su palabra, iglesia, para que nosotros alimentemos nuestra alma, así como alimentamos nuestro cuerpo. El alma es más importante que el cuerpo, iglesia. Pero no la alimentamos como debe ser. Si viéramos, si pudiéramos ver el estado de nuestra alma, pudiéramos ver cómo es que está nuestra alma, si está igual que como nuestro cuerpo se ve, quizás nos sorprenderíamos de ver el alma toda raquítica, sin fuerzas, ya casi a punto de morirse. ¿Por qué? Porque no tomamos fuerzas del Señor. Nosotros nos alimentamos a través de su palabra, a través de su presencia, de esa comunión con nuestro Señor, a través de la oración, a través del ayuno. Quizás el cuerpo no se alimenta, pero el alma se fortalece en el Señor. De estas cosas que los siervos de Dios siempre nos hablaron, ¿verdad? Nos siguen hablando. Que la iglesia del Señor se supone que sabemos que si sentimos que estamos desfalleciendo, hermanos, veamos por qué. Analicemos por qué. Nosotros
seremos fortalecidos por el Señor, por el poder de su fuerza. Muchos quizás hemos querido avanzar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia. Es que yo sé esto, es que yo sé aquello, es que yo toda mi vida he sido cristiana, es que yo en el Evangelio tengo muchos años, es que yo fui a la universidad tal, yo tengo tal conocimiento, yo fui a la escuela, yo estudié. Pero con eso no se puede avanzar. Si nosotros, gloria al Señor, tenemos un estudio, gloria al Señor, todo eso es útil, todo eso es bueno, gracias Señor Jesús, pero no avanzamos por eso, es en las fuerzas del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Zacarías capítulo 4 verso 6, que no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuánto del Espíritu Santo tenemos en nuestra vida? ¿Cuánta presencia del Señor tenemos en nuestra vida? ¿Será que está rebosando nuestra copa? Aleluya, de su hermosa presencia. Bendito sea el Señor. ¿O es que ya el vaso está seco, que no tenemos nada de Él? Por eso muchos han desfallecido. Por eso muchos han retrocedido. Por eso muchos sienten morirse. Y dicen, ya, hasta aquí llegué con el Señor. Porque no nos fortalecemos en el Señor para seguir. Y el Señor nos dice, levántate, iglesia, y come. Levántate, iglesia, y come de donde tú estás ahí. Te ha invadido el miedo, te ha invadido el temor, y has dejado que ese temor te deje ahí inmóvil. Pero lo que el Señor nos dice, como le dijo al profeta, levántate y come. Las fuerzas, iglesia, vienen del Señor. ¿Sabe que hay un detalle que nosotros podemos ver aquí? Después de que el Señor, a través del ángel, le dice al profeta que se levante y que comiera, en el verso 6, dice que entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo el profeta? Y volvió a dormirse. Mire, ¿acaso el Señor nos estará llenando de su presencia para que nosotros nos volvamos a dormir? ¿Acaso el Señor nos estará fortaleciendo para seguir en lo mismo? ¿Para seguir ahí? Estancados en la vida misma, sin llevar frutos, sin un cambio para el Señor, sin caminar. ¿Acaso el Señor nos ha levantado con su poder para eso? ¿Acaso el Señor nos ha alimentado para eso? ¿Acaso el Señor, cuando nos envía su palabra poderosa, es para que nosotros nada más la escuchemos y ya se acabó? Y ni siquiera la ponemos por obra en nuestras vidas. Nos volvemos a dormir. ¿Acaso es para eso? ¿No se supone que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor nos alimentamos de ella? Debe haber en nosotros ese deseo: Señor, voy a poner por obra tu palabra, voy a vivir tu palabra ahora. Y empezamos entonces a levantarnos con el poder del Señor y en el nombre del Señor. Y empezamos ahí, porque solamente la palabra del Señor nos da fuerzas, pero no es nosotros, muchos de nosotros podemos decir, es que yo conozco la palabra del Señor, esta lectura que está leyendo la hermana me lo sé al derecho y al revés,
lo que está predicando el pastor, el siervo, la sierva, eso yo ya lo sé. Pues sí, pero ¿de qué sirve si no lo ponemos por obra en nuestras vidas? Por eso el Señor en el libro de Santiago, ahí nos narra que nosotros muchas veces somos solamente oidores de la palabra, pero no somos hacedores. Escuchamos y escuchamos, pero al estar nosotros en nuestra vida diaria, no vivimos la palabra. Es como si nunca lo hubiéramos leído, porque hacemos lo que nosotros queremos y no agradamos a Dios. Y estamos ahí sin avanzar. Vamos a en este momento a escuchar una hermosa alabanza, amén. Le vamos a pedir a nuestra hermana que nos ponga una hermosa alabanza, amén. Vamos a tomar un tiempo, gloria al Señor, y en unos segundos vamos a continuar con la palabra del Señor, amén. Sígase gozando. El número en cabina 215-806-9227. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Sígase gozando aquí desde Radio Shalom Ben Salem, amén, y escuchemos esta preciosa alabanza. Mi Dios está aquí, oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí, siento su presencia como un viento suave, mi Dios está aquí, mi Dios está
Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios, amén, por esta hermosa alabanza. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que se han estado agregando con cada uno de nosotros. Amén. Les recordamos el número en cabina 215-806-9227 aquí en su programa Santidad a Jehová. Dice la palabra del Señor, amén, que cuando el profeta, amén, él comió y bebió, amén, y se volvió a dormir, volvió el ángel de Jehová, amén. En el versículo 7 dice la palabra del Señor: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come. La misma palabra el Señor hablándole, le dice: porque largo camino te resta. Volviéndole a decir al profeta que se levantara y que comiera, porque largo camino le restaba al profeta. Y en el original, si nosotros leemos este pasaje, en el original dice: el camino será demasiado para ti. Levántate y come, porque el camino será demasiado para ti. Hermanos, el camino del Señor no es un camino de rosas, un camino de que todo es alegría, todo es felicidad, todo es gozo. No, también hay lágrimas, también hay aflicción, también uno se preocupa, también vienen las pruebas. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales hay muchos que han retrocedido, porque se nos hace a veces difícil, y porque aparte de eso, para mucha gente seguir al Señor es una carga. Pero para los que son realmente hijos de Dios, es un deleite seguir al Señor. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida, iglesia. Es mejor que sacarse la lotería, es mejor que ganarse el mundo entero, es mejor que tener una casa, una mansión, que tener todas las posesiones de la tierra. Tener a Cristo es tenerlo todo. Es mejor que todo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos retroceder de este camino, podamos abandonar el camino, cuando el Señor lo dio todo para que nosotros pudiéramos llegar a su camino y pudiéramos disfrutar de su presencia? El camino del Señor es lo más maravilloso. Aunque haya sufrimientos, aunque haya rechazo de la gente, para nosotros es un deleite, aleluya. Para nosotros es un gozo seguir al Señor. Y no sentimos que sea una carga, y no sentimos que estamos oprimidos, porque el Señor, mucha gente dice, es que en el Evangelio le prohíben uno esto, le prohíben uno aquello y otro, y se sienten que no tienen libertad. Pero la verdadera libertad está en el Señor, y uno siente gozo, uno siente alegría, y uno no quiere retroceder de este camino, aleluya. Porque para uno es lo mejor que nos ha pasado. Que el Señor, aleluya, en su misericordia nos haya traído de las tinieblas a su luz admirable y nos haya puesto en este camino glorioso. Aunque muchas veces tenemos que pasar dificultades y aflicciones, muchas veces, hermanos, en las encrucijadas de la vida, en las que muchas veces nos encontramos, nosotros miramos hacia el cielo y decimos: Señor, ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Por qué? Porque uno tiene la confianza, aleluya, de que estamos en sus manos y de que Él tiene el control y de que Él, con su bendito Espíritu, nos va a dirigir en lo que vamos a hacer. Este es el mejor de los caminos. Y aunque como la palabra de Dios le dice el Señor al profeta, el camino será demasiado para ti. Porque veíamos hace un rato que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y aunque a veces toque a nuestra puerta el miedo, el dolor, las lágrimas, ¿cuántas veces, iglesia, no te has sentido desanimado?
¿No te has sentido que todo mundo está caminando a lo contrario y solamente tú estás caminando hacia el Señor? Pero no estás solo, iglesia. No podemos rendirnos, no podemos mirar atrás. Aunque sea demasiado para nosotros, el Señor nos dice que nos levantemos y que comamos. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena estar en su camino. Vale la pena esforzarse, iglesia. Vale la pena consagrarse para el Señor. Porque el Señor viene ya pronto por su iglesia. Es necesario que ya nos levantemos del sueño. Si hemos estado solamente, ¿verdad?, comiendo, escuchando la palabra del Señor, pero no nos levantamos, nos quedamos dormidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire qué maravilloso, hermanos, el Señor, su palabra bendita la cumple. Y si usted quizás se recuerda aquel tiempo cuando a usted le dijeron que el Señor le amaba, que el Señor dio su vida por usted, y usted le abrió la puerta de su corazón. Ahora, hermanos, es el tiempo que nos levantemos del sueño, pues la salvación ya está más cerca del día que cuando nosotros creímos. El profeta, dice la palabra del Señor, que entonces se levantó en el versículo 8 y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es maravilloso, hermano, cómo el alimento que el Señor preparó para el profeta era lo único que fue suficiente para que él pudiera caminar 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo, él no encontró más comida, el Señor no le preparó más. ¿Por qué? Porque lo que le había dado fue suficiente. Lo que el Señor nos da, iglesia, es suficiente para seguir. ¿Cuánto tiempo más la iglesia del Señor estará aquí en la tierra? No lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que falta ya muy poco, iglesia. Un pastor, un hermano, ¿verdad? Él decía en su predicación, en su enseñanza, él decía, este es el tiempo del Señor. Con todo esto que está pasando, es el tiempo del Señor. No es el tiempo de nosotros, no es el tiempo de la iglesia. No es el tiempo para que nosotros busquemos lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros estamos buscando aquí en el mundo, lo que nosotros queremos en el mundo. Es el tiempo del Señor ya. Así que sabemos por la palabra del Señor que queda poco tiempo. Y la fortaleza que el Señor nos da es suficiente, iglesia, para llegar hasta el final. Para que nosotros podamos levantarnos, aleluya, y podamos seguir caminando hasta llegar a la meta. Nuestra meta es el Señor Jesucristo. Él es el blanco perfecto y hacia Él vamos nosotros. Y con lo que Él nos da, somos fortalecidos para llegar hasta el final. Así como el profeta caminó todos esos días, imagínense. Y con ese alimento él fue fortalecido y pudo llegar hasta el monte de Horeb, el monte del Señor, el monte de Dios, donde
el Señor le da sus mandamientos a Moisés. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que ahí llegando, el profeta se mete en una cueva. Y el Señor le dice en el versículo 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el profeta le dice en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El profeta aún mantenía con él aquel miedo. Y él le dice al Señor, han matado a tus profetas y he quedado yo solo. Él pensaba que realmente era el único que amaba a Dios. Y el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mire el poder de nuestro Dios, un poco del poder de nuestro Dios. Pero Jehová no estaba en el viento, dice. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El profeta, que había visto el poder del Señor, él pudo ver estas manifestaciones de parte de Dios tan poderosas. Y dice la palabra del Señor que en ninguna de ellas estaba el Señor. El profeta había visto manifestarse la presencia del Señor en un milagro maravilloso, en un grande poder que el Señor le había mostrado, en un prodigio como lo fue con los profetas de Baal. Pero en esta ocasión, en estas tres manifestaciones, el Señor no estaba ahí. Muchas veces nosotros pensamos que el poder de Dios se manifiesta, gloria al Señor, a través de los milagros. Claro que sí, a través de la sanidad divina, a través de grandes cosas, grandes prodigios, de los cuales quizás usted ha sido testigo, de los cuales hermanos han testificado, y sabemos que sí, el poder del Señor está ahí. Pero a veces el poder del Señor se quiere manifestar a nuestras vidas en el silbo apacible. Dice la palabra del Señor, verso 3, y cuando lo oyó Elías, cuando el profeta oyó el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nosotros, hermanos, tenemos que pensar y preguntarnos delante del Señor si estamos en el lugar en el que el Señor quiere vernos, si estamos donde Dios quiere que estemos, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Acaso el Señor quería que el profeta estuviera escondido en una cueva? Por aquel temor él estaba ahí. El Señor no quería que estuviera ahí. Por eso le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Hermanos, ¿dónde estamos nosotros ahora? Si el Señor nos dijera, ¿dónde estás? ¿Estamos donde Dios nos quiere? ¿Estamos en el propósito del Señor? ¿Estamos donde Dios nos ha mandado? Y el Señor y el profeta Elías le vuelve a dar aquella queja, aquella oración, diciéndole que el pueblo de Dios ya había abandonado a su Señor y que solamente Él quedaba. Se lo vuelve a repetir, pensando que Dios no lo sabía, pensando quizás el Señor, no me escuchaste la primera vez, te lo voy a volver a repetir. ¿Por qué estoy huyendo? ¿Por qué tengo miedo?
Yo creo que muchas veces el Señor solamente nomás nos observa y nos dice, es que tú no entiendes el propósito que yo tengo para ti. Es que no entendemos, hermano, nosotros queremos limitar el poder de Dios, queremos que Dios vea las cosas como nosotros los vemos y no es así. Nuestros pensamientos, dice el Señor, no son los pensamientos de Él, porque así como los cielos están tan altos de la tierra, dice la palabra del Señor, que así de altos están los pensamientos del Señor, más altos que nuestros pensamientos. Pero Señor, me quieren matar, Señor, ya no hay nadie, Señor, ya nada más estoy yo, Señor, solamente yo te sigo. Y el Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Acaso el Señor no lo sabía? Él lo sabía y Él comprendía y Él sabía antes que Elías supiera que esa mujer malvada lo quería matar. El Señor ya lo sabía. El Señor lo sabe todo antes de que llegue a nosotros. Pero el propósito de Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. El poder de Dios, el control del Señor va más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros nos limitamos, nosotros nos encerramos en un pensamiento, en un miedo, en una preocupación, pero el Señor no tiene límites. No podemos encerrar al Señor en nuestros pensamientos conforme a lo que pensamos y decir, Señor, esto es lo que es y esto es lo que hay. El Señor es más grande, el Señor es infinito, el Señor es poderoso. Y Él puede ver más allá, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y entonces, dice la palabra del Señor, cuando el profeta escucha ese silbo apacible y delicado, él sabía que Dios estaba ahí. Por eso se cubrió con su manto. A veces nosotros esperamos una grande manifestación, ¿verdad?, de parte del Señor, para nosotros creer que está con nosotros. Pero Él está ahí, iglesia. Amigo que me escuchas, Él está ahí, en la quietud, en la armonía de una hermosa oración. Su tierna misericordia nos abraza. Ahí, en la soledad de tu cuarto, en la soledad de tu habitación. Su tierna voz hablándote, abrazándote. No verás quizás rayos salir del cielo, no verás quizás nubes que inunden tu cuarto, no verás prodigios, no verás descender fuego del cielo, pero su presencia está ahí en el silbo apacible. A veces el Señor se manifiesta de una manera tan maravillosa, pero tan quieta y reposadamente. Pero Él es real. El hombre está acostumbrado o lo que quiere ver es señales y señales para creer en el Señor. Nosotros no necesitamos eso. Solo necesitamos creer que su tierna presencia está ahí y que Él nos habla desde su trono de la gracia para hacer un grande milagro en nuestras vidas, para manifestar su glorioso poder a través de un gran milagro o a través solamente del silbo apacible. Y en ese momento Él nos fortalece y toma posesión de nuestro corazón y echa fuera todo el temor que hay en nosotros. Así que no temamos, iglesia. Amada audiencia que me estás escuchando, no estamos solos. El Señor primeramente está con nosotros. Y el Señor quería que el profeta, ¿verdad?, más adelante, que ungiera a los que serían los reyes sobre Israel,
y al nuevo profeta que estaría después de él. El Señor le dice: no te preocupes, el reinado de Acab está terminando. Y ya hay alguien nuevo para reinar. Y el versículo 18 dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Personas fieles, personas que amaban al Señor. Hay un remanente que está esperando al Señor. Que nosotros, hermanos, seamos de ese remanente, el pueblo de Dios. Fortalezcámonos en el día del temor. Mientras hay muchos que tienen miedo, nosotros podamos decirle: yo también sentía miedo, yo también sentía temor, pero el Señor me fortaleció. El Señor me sigue fortaleciendo. Y yo deseo que el Señor te fortalezca, que llene tu vida, que puedas sentir ese silbo apacible y que puedas poder experimentar el abrazo del Señor. Así que, iglesia, esta es la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas, su palabra preciosa, porque sabemos que hay muchas personas y hay mucha iglesia que está teniendo mucho miedo, pero un miedo exagerado, un miedo excesivo que no debe estar en nosotros, iglesia. Nosotros somos el pueblo del Señor, lavados y comprados con su preciosa sangre, y el Señor siempre ha sido fiel y será fiel para con su pueblo. Así que confiemos en el Señor. Vamos a estar orando en esta hora, amén. Si usted puso su petición a través de los comentarios o a través del teléfono de la radio, vamos a estar orando, amén. Hay algunas peticiones. El Señor es fiel, el Señor es bueno, amén. Para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Si tú quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te voy a pedir que cierres tus ojos y que digas: si tú quieres ser parte del pueblo del Señor, pídele al Señor que Él salve tu alma en esta hora. Cierra tus ojos, ahí donde estás, el Señor te oye. Confiésale tus pecados, cada uno de tus pecados. Díselos a Él. Si estamos arrepentidos, Él nos perdona. Así que oremos. Cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tú diste tu vida en la cruz para darme salvación, para darme vida eterna, para salvar mi alma. Te pido que me perdones, que limpies mi corazón, que me laves con tu preciosa sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, que tú me perdones cada uno de ellos. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y mores ahí desde este día y para siempre. Que nunca, Señor, nunca tu presencia salga de mi vida, Señor. Ayúdame a seguir hasta el final, hasta el día que tú vengas por nosotros, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a cumplir con tu palabra, a cumplir con tus mandamientos, a vivir en santidad para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Padre, te damos